Muchísimas gracias a todos. Vamos a dar inicio a nuestra contienda final, a nuestro debate final. El sindicato, como corresponde, está a la izquierda, la empresa a la derecha. Se ha precisado que se iba a trabajar solamente el tema de la empresa de seguridad y no el tema de limpieza. Y se va a seguir, en el caso de las reglas procedimentales, estrictamente con lo que ustedes ya conocen, porque allí creo que no hay variación alguna. Entonces empieza la parte demandante con 8 minutos iniciales para su primera intervención. Buenos días, señor jurado. Mi nombre es Samuel Paz y tengo representación del grupo con Marisol Oliva y vamos a representar al Sindicato de Trabajadores de PAC. El presente caso trata de una tercerización que se inició en el año 2010. Se inició en el año 2010 por parte de PAC y se tercerizaban los servicios de seguridad en zonas restringidas del aeropuerto. Cabe decir que PAC era la empresa que se encargaba de explotar este servicio, ¿no? Y se contrató a la empresa CEF, que destacaba justamente a nuestros representados. En el año 2011 se emitió válidamente un decreto supremo que prohibía la tercerización en actividades de seguridad de zonas restringidas de los aeropuertos, lo que hizo que PAC nos contrate directamente. Ahora, PAC nos contrató mediante la modalidad de servicio específico. Sin embargo, como bien se sabe, la modalidad de servicio específico es una modalidad contractual temporal que implica que se contraten solamente para actividades de una empresa que son temporales. Sin embargo, PAC, de una manera un poco sospechosa creemos nosotros, contrató a todo este sector de seguridad por este contrato, cuando bien se sabe que la actividad de seguridad es una actividad permanente dentro de una empresa de aeropuertos, ¿no? Es más, es una seguridad en zonas restringidas del aeropuerto, donde justamente debe haber mayor énfasis en el tratamiento de la seguridad. Es una actividad propia del aeropuerto. Luego de ello, PAC, luego de contratarnos bajo la modalidad de servicio específico, una modalidad que no se debe aplicar en este caso, presenta una demanda de amparo contra ese decreto supremo, alegando que supuestamente se ha afectado su derecho de libertad de empresa. Y luego de ello, en atención a su obvio y claro poder empresarial, nos insta a suscribir un contrato, disculpe el término, nos insta a suscribir una adenda del contrato de servicio específico que teníamos, en el cual se establece una condición resolutoria, una cláusula de condición resolutoria, con la cual se dejaba en suspenso nuestra relación laboral, o nos permitían mantener una relación laboral que sea sujeta a este proceso de amparo que cuestionaba este decreto supremo. Ahora, una pregunta creo que es válida: ¿es acaso el trabajador el que debe asumir o el que debe tener su relación de trabajo en suspenso solamente porque el empleador considera que una norma afecta sus derechos? ¿El trabajador debe asumir los riesgos de la contratación de los empleadores? Creemos que no, evidentemente. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿De quién dependía los efectos de la cláusula resolutoria? ¿Del empleador o del Tribunal Constitucional? Si bien la condición resolutoria se sustentaba en un proceso de amparo, que como bien dice el abogado de la parte demandada, dependía de un órgano jurisdiccional, es evidente que este proceso de amparo iba a tener un fin, como todo proceso de amparo, como todo proceso judicial, digo. Ningún proceso judicial dura toda la vida. Es más, yendo a la naturaleza del proceso de amparo, que es un proceso residual y que debe ser extremadamente rápido, justamente por la cuestión que se discute en ese proceso, que son derechos fundamentales, y acá estamos tratando un derecho fundamental al trabajo, que es un derecho fundamental, diría yo, vital para una persona, porque es el derecho de una persona que solo cuenta con su mano de obra, frente al derecho de libertad de empresa, de una empresa que cuenta con utilidades económicas, que cuenta como el aeropuerto, que cuenta con un gran ingreso económico, ¿no?
Ahí está la contraposición de derechos. Y si bien no dependía del empleador la ejecución de esta cláusula, sí había una gran intervención del mismo, porque sabía que interponiendo un amparo el proceso se iba a resolver inmediatamente. No en un mes ni en 2 meses, pero sí inmediatamente, lo cual se podría prever una contratación. Bueno, el Tribunal Constitucional, erradamente creemos nosotros, dictamina que el decreto supremo, o sea, lo inaplica, justamente porque viola el derecho de las empresas operadoras de los aeropuertos. Viola el derecho de una empresa, de una persona jurídica que no tiene ningún tipo de, valga la redundancia, personificación en la realidad, ¿no? Que es una ficción más que nada. Luego de ello, PAC, en atención a un falso criterio de buena fe, nos dice o le proponen a nuestros representados suscribir mutuos disensos, que son una forma así válida de terminar una relación de trabajo, o culminar nuestros contratos en aplicación de la cláusula. Ahora, mi pregunta para este caso es, ¿acaso los trabajadores tenían alguna otra opción para no salir perjudicados de esto que suscribir los mutuos disensos? Si lo suscribíamos, terminábamos el trabajo, pero sí, iban a recibir una compensación. Pero y se iban a quedar sin trabajo. Y si no lo suscribían, también se iban a quedar sin trabajo. O sea, ¿qué opción nos daban? El demandado o la empresa demandada dice, les demos una opción. ¿Qué opción nos daban si al final íbamos a quedarnos sin trabajo? Que nos daban una opción solamente de darnos un monto indemnizatorio por ese cese que nos iban a dar. Cese inválido, evidentemente, por la nulidad de esta cláusula que se pacta, ¿no? Como es conocido, de todos los trabajadores a quienes fue presentada esta opción, 10 aceptaron la firma justamente porque quisieron tener ese incentivo económico. Pero otros 20 no lo aceptaron, justamente porque creyeron que su derecho estaba siendo afectado, como bien lo vamos a defender ahora, en el presente proceso. Ahora bien, respecto de los otros 5 trabajadores que se quedaron en PAC, a nosotros nos causa extrañeza que la empresa en ningún momento haya dicho por qué quedaron 5 y por qué 15 fueron ejecutados con su cláusula. O sea, ¿en qué se basa esta, creo yo, diferenciación, por no decir discriminación, porque la parte no ha dicho nada al respecto? ¿Por qué dejar a 5 trabajadores contratados? Es más, ¿por qué dejar estos 5 trabajadores contratados en la empresa y no realizando las actividades por las que fueron contratados? Es decir, para las que estaban preparados. ¿Por qué mandarlos a una ubicación distinta a la de PAC? Digo, a una ubicación distinta a la del aeropuerto, que es en Callao. ¿Por qué mandarlos hasta Miraflores para que realicen una actividad desconocida para ellos? A saber, el manejo de un software complejo, que implica necesariamente también una capacitación compleja, entiendo yo. Ahora bien, si bien el traslado sucede el 15 de enero y recién el emplazamiento a PAC es el 20 de enero, 5 días después, evidentemente una empresa siempre tiene programados cuáles son las actividades que van a realizar los trabajadores. Ahora, si nos iban a mandar a una actividad del 15 de enero de la que no teníamos conocimiento, era evidente que la empresa tenía que tener ya prevista una capacitación para nosotros para poder prestar bien los servicios. Si no prestábamos bien los servicios, se conoce lo que iba a pasar, que no cumplíamos nuestras labores, que no realizábamos la actividad como se espera en el contrato, y posteriormente nos podían reducir las remuneraciones, reducir todos nuestros beneficios y despedirnos eventualmente. Es en atención a los argumentos expuestos que nosotros tenemos 3 pretensiones centrales. 1, que se declare la nulidad de los mutuos disensos por claramente haber sido suscritos bajo intimidación. 2, que se dé el cese, que se declare la nulidad de estos 15 ceses efectuados, despidos efectuados sustentados en una cláusula resolutoria inválida y que los trabajadores sean repuestos. Y luego que se pague la indemnización por despido arbitrario indirecto para estos 5 trabajadores que fueron utilizados. Claro, la utilidad se encuentra en ese traslado de oficinas y en el traslado de oficinas también de funciones, ¿no? Porque les asignan unas funciones que no conocían. Y aparte que no conocían, que tenían una clara complejidad que necesitaba ser capacitada y que nunca fue capacitada en su momento. Muchas gracias. ¿Ustedes creen que estamos ante un caso de tercerización o de intermediación? Bueno, como lo dice el caso, es una tercerización porque no quiero utilizar la palabra destaque, pero se delega a otra empresa
para que se preocupe por ejecutar toda una actividad, que es la actividad de seguridad. Pero la ley de intermediación no considera que el servicio de seguridad es intermediable. Es intermediable, pero acá... Actividad complementaria. Claro, pero acá tendríamos que diferenciar uno de los supuestos de la intermediación, ¿no? Porque la intermediación solamente es un simple destaque de personal que implica que la empresa usuaria solamente va a tener algunas facultades frente a los trabajadores de intermediadora, pero esta, al fin y al cabo, termina teniendo el poder de sanción, que es la gran diferencia, ¿no? En cambio, la tercerización, ¿qué es lo que sucede acá? La empresa especializada que es CEF se encarga de dirigir todo el sistema de seguridad de PAC. Entonces, como se encarga de hacer todo eso y no solamente destaca unos cuantos trabajadores, sino que lleva todo un procedimiento de seguridad, es que se entiende que es una tercerización. Sí, pero no sabemos, ¿no? Pero claro, en todo caso es una buena respuesta. Ok, comenzamos, saludamos tanto al jurado como a la contraparte. Primero, para negar las pretensiones que se nos adjudican de manera injusta a través de la falta de nexos causales en la argumentación de la contraparte que vamos a comenzar a explicar a partir de ahora. Vamos a llevar la argumentación por dos sentidos, ¿no? En el primer supuesto, vamos a defender que efectivamente hay un servicio específico y, aún así, en el supuesto negado de que no existiera un servicio específico, vamos a defender que en un contrato a plazo indeterminado también se pueden aplicar las cláusulas resolutorias. Esos van a ser los dos sentidos de nuestra argumentación. Y vamos a pasar a defender lo primero. No es lo mismo seguridad que seguridad en una zona restringida. Son cosas totalmente distintas. Uno. Dos. Del caso inclusive, si se lee desde el inicio, se entiende que PAC no solamente se dedica a brindar servicios de seguridad. De ninguna manera es así. Inclusive ha contratado servicios de limpieza, ha tenido trabajadores que han participado del servicio de limpieza. Por lo tanto, PAC realiza una actividad conjunta dentro del aeropuerto. Siguiendo la argumentación de la contraparte, si él plantea que lo que busca este decreto legislativo, que él dice que es válido, es dar un mejor servicio de seguridad, yo le pregunto, ¿qué da un mejor servicio de seguridad? ¿Una empresa que se dedique específicamente a brindar seguridad o querer acaparar los servicios completos y complejos que quieren obligarle a brindar al aeropuerto prohibiendo esta tercerización de la seguridad? Ok, ahora voy a pasar con lo siguiente. Primero, se nos dice que esta cláusula es abusiva y que esta cláusula es abusiva y el argumento que usa la contraparte es el siguiente. Lo que pasa es que la sentencia del TC en algún momento va a llegar y en algún momento se va a dar. Lo que olvida la contraparte es lo siguiente. Efectivamente, el TC en algún momento va a fallar, pero puede fallar a favor o puede fallar en contra. Puede declarar la demanda fundada o puede declarar la demanda infundada. ¿Esto qué muestra claramente? Muestra que la empresa no hace ningún tipo de aprovechamiento porque se somete, tal como es un requisito expresado claramente en la jurisprudencia de la casación laboral número 4936-2014, es un requisito que los efectos de una cláusula resolutoria no se deban a la voluntad de las partes. Este es el caso concreto, donde la cláusula resolutoria y sus efectos no son parte de la voluntad, ni de la empresa, ni de los trabajadores. Te doy su punto. Punto de información. ¿Tiene conocimiento si esa sentencia casatoria del Callao en el momento ahora se encuentra cuestionada? Porque al momento de su publicación hubo una serie de problemas, inconvenientes, porque no se publicó al día siguiente de la emisión, pasaron como 2 meses después, cosa que le dio tiempo a la empresa para que haga sus jugadas, creemos. Así que por favor, dime si tienes conocimiento de si existe un cuestionamiento para esa sentencia. Es inatingente en el caso si existe un cuestionamiento o no un cuestionamiento. Todos los argumentos pueden tener cuestionamientos y por eso estamos acá debatiendo. Otra cosa distinta sería que la sentencia haya sido cuestionada a nivel jurídico y sea inválida. Y así, aún así, la sentencia sea inválida, el argumento puede ser válido y es lo que estamos usando nosotros porque es un razonamiento. ¿Ok? Ahora sigamos con la argumentación. Nosotros estamos defendiendo que a pesar, en el supuesto negado de que inclusive este contrato pueda ser declarado como desnaturalizado y a plazo indeterminado, también es válido aplicar una cláusula resolutoria de manera excepcional, en un caso sui generis como a un contrato a plazo indeterminado. Y lo vamos a defender de la siguiente manera. El contrato lo que busca es claramente ponerle un fin a los contratos, está dando lo que busca ponerle un fin a los contratos solamente si la sentencia sale
favorable a la empresa. Si la sentencia sale desfavorable a la empresa, lo que va a pasar es que los contratos van a seguir y la estabilidad no se va a ver afectada. El supuesto que defiende la doctrina con respecto a que no se afecte la estabilidad laboral se puede dar, como no se puede dar. En este caso creemos que no se da claramente por lo que acabo de plantear. Ahora, bajo esta lógica, creemos que no ha habido de ninguna manera, siguiendo con las pretensiones, nulidad en los mutuos disensos suscritos por 10 trabajadores, porque ellos dicen que han sido suscritos bajo intimidación. No vemos la intimidación por ningún lado porque nosotros hemos ofrecido, frente a una cláusula resolutoria que es válida y que tenemos el derecho de aplicar, dos opciones. Dos opciones. La celebración de los mutuos disensos con un incentivo económico que ha sido voluntad de parte de la empresa y que prueba nuestra buena fe, o estamos ofreciendo la aplicación de la cláusula resolutoria. De ninguna manera esto supone un acto de intimidación, ya que la cláusula resolutoria ha sido suscrita inclusive con plena voluntariedad de las partes. Y ahora nos hablan también de los actos de hostilidad contra los trabajadores de PAC. Sucede lo siguiente. Nosotros, como empresa, también en el marco de un Estado constitucional de derecho, velamos por los derechos de los trabajadores. Pero debe existir una ponderación clara entre la libertad de empresa, la libertad de contratar de la empresa y el derecho de los trabajadores. En los hechos, lo que planteamos claramente es que nosotros teníamos voluntad de contratar a cierto número de trabajadores adecuando a los fines de la empresa. ¿Ok? Y en el caso concreto explicamos que simplemente no teníamos lugar para contratar a los trabajadores como habían sido contratados anteriormente, pero que sin embargo decidimos contratarlos. Quiero citar algo. La hostilidad, y eso se debe tomar en cuenta, según el artículo 30 y literal C, dice: el traslado del trabajador al lugar distinto de aquel en el que presenta habitualmente servicios con el propósito de ocasionarle perjuicio. Lo que ustedes deben probar es el perjuicio. Perjuicio que no hemos ocasionado de ninguna manera. No se le está cambiando de Lima a Puno, se le está cambiando de Callao a Miraflores. Número 1. ¿Ok? Este traslado no es un traslado gravoso, es un traslado que se puede prever, es un traslado que no afecta gravemente, que a nivel de ponderación no termina afectando. Número 2, han pasado, o sea, la carta se cursa pasando 5 días. Pasando 5 días, donde recién los trabajadores están adoptando su trabajo y donde, ok, es posible, y lo teníamos previsto, que se vaya a realizar una capacitación. Entonces, sobre este último punto nos preguntamos, ¿dónde se encuentra el acto de hostilidad? Si estamos decidiendo mantener a los trabajadores dentro de la empresa, haciendo un traslado justificado, de ninguna manera injustificado, justificado y proporcional, no se le está haciendo un cambio sumamente transgresor y grave, están en la misma ciudad, y cuando recién han pasado 5 días de que los trabajadores se han establecido en el lugar. Además, nosotros respondimos la carta que nos presentan los trabajadores días después de que se nos emplaza, ¿no? 5 trabajadores reclaman estar siendo hostigados ante este cambio de funciones para los cuales no se encontraban capacitados y nosotros respondemos, ¿no? Argumentamos que las labores que los trabajadores realizaban antes ya no eran requeridas, pues toda esta actividad sería terciarizada. Haciendo un resumen claramente de los hechos. Primero, decimos claramente que el contrato tenía una justificación porque no es lo mismo seguridad que seguridad restringida, ¿ok? Segundo, decimos que aún así el contrato sea declarado como contrato desnaturalizado y por ende a plazo indeterminado, es válida de manera excepcional una cláusula resolutoria en este tipo de contratos cuando la misma cumple con el requisito de que los efectos de esta cláusula no se supediten a la voluntad de las partes. Es el caso concreto que no se supedita a la voluntad de las partes. Tercero, entonces concluimos que es válida la aplicación de esta cláusula y defendemos que lo que presentamos no fue intimidación de ninguna forma, no ha habido intimidación, no ha habido un vicio en la voluntad. Presentamos opciones, los trabajadores decidieron en el marco de una cláusula anteriormente pactada por la voluntad que no dependía de las partes. Y por último, 4, decimos que no hay hostilidad de ninguna forma porque el cambio de lugar no ha sido transgresor, no ha sido desproporcional y porque habían pasado solamente 5 días y la empresa no nos deja probar ni siquiera la existencia dentro de nuestro reglamento de una posible capacitación, ¿no? Ojo que el trabajo es logístico e implicaba un manejo de software complejo. No era solamente un manejo de software complejo, era trabajo logístico. Por todo esto, nosotros decimos, ya teniendo 8 y 36 segundos,
que no se nos debe satanizar, que no hemos incumplido de ninguna manera el derecho de los trabajadores y que al contrario hemos actuado de buena fe, buscando lo mejor para los mismos y buscando también, y esto debe ser una ponderación, lo mejor para la empresa. Muchísimas gracias. El contrato a plazo fijo por servicio específico, ¿qué lo dota de esa naturaleza? ¿El área en la que se presta? Lo que ocurre es que entendiendo que este lugar específico, que es la máxima seguridad, y entendiendo que aunque la contraparte haya tratado de alegar que no es lo mismo, que toda la seguridad se brinde bajo las mismas condiciones, este carácter especial que deben cumplir estas funciones puede estar supeditado a que eventualmente pueda estar constantemente evaluado y que eventualmente, dado lo restringido y la gran capacitación que estos mismos trabajadores deben tener constantemente para cumplir sus labores, obviamente se presta para ese trabajo específico. Como dijo anteriormente mi compañero, no es lo mismo contratar a una empresa de seguridad experta, que obviamente está en mayor capacidad que el mismo aeropuerto de poder brindar estos servicios, y bajo esa misma lógica es que nosotros hemos considerado claramente de que sí se puede prestar este contrato de servicio específico bajo la lógica que hemos dicho anteriormente. Añadiendo a mi compañero, en los hechos está claramente que PAC no es una empresa que se dedica solamente y únicamente a brindar servicios de seguridad en el aeropuerto. Esta empresa realiza trabajos de diversa índole, como por ejemplo, en la primera presentación, el trabajo de limpieza dentro del mismo aeropuerto. Y por lo tanto, era válido que se contrate a servicio específico. Hemos dicho que aún así... Entonces también era válido que contratara al personal de limpieza por servicio específico. Es decir, todos los servicios son específicos. Por lo tanto, se puede usar esa modalidad contractual para cualquier servicio. Eso podría ser discutible, pero estamos evaluando ahorita las pretensiones relacionadas a... Porque que no se podría. Yo no veo claro... En el caso concreto, estimado juez, le respondo. En el caso concreto con respecto al servicio de limpieza, más allá de que no lleva al caso, no se debe tomar en cuenta, pero una cosa es limpieza y una cosa es un servicio especializado de seguridad restringida en el área más importante que pueda tener el aeropuerto. Si de por sí el aeropuerto no tiene una función de seguridad, es decir, no tiene como objeto social brindar la seguridad, por eso es que se buscó la empresa CEF. En este caso concreto, tampoco estamos hablando de una limpieza... Señores, Samuel decía que no debía tercerizarse porque era una actividad cercana a lo principal. Eso nos llevaría a un debate interesante. La actividad principal no se puede tercerizar. En el Perú sí. Claro, y la jurisprudencia dice que sí, ¿no? O sea, así fuera actividad principal podría tercerizarse. Pero bueno, en fin, eso ya pasó. Lo del servicio específico no veo cómo es un servicio específico, ¿no? Y respecto del mutuo licencia, ustedes dicen que no hay intimidación. Ya, pero no hay intimidación si a mí me dicen, tienes dos opciones. Una, deceso por aplicación de la condición resolutoria. Y dos, nos cesamos recíprocamente. Es decir, o te autodespides o te despides. Eso no supone ya una intimidación, porque hay varios casos en los que asuntos como ese han llegado a los organismos jurisdiccionales, ¿no? Y han dicho, eso no es libre, esa no es una extinción libre, ¿no? A ver, en primer lugar, si nosotros asumiéramos la misma lógica que usted está planteando, profesor, la misma ley no podría prever que realmente se puedan dar cláusulas resolutorias en contratos. Me estoy hablando en la legislación laboral. Si es que esa fuera la misma lógica. Si se brinda esa opción es porque claramente existen escenarios en donde la libre manifestación de la voluntad de las partes, en donde veamos en el caso concreto. En el caso concreto lo que nosotros observamos es, tienes a PAC, que tiene con los trabajadores un vínculo laboral, en donde les dice, mira, se está dando este decreto supremo, eres consciente del contexto en el cual se ha dado toda esa contratación, y lo que nosotros estamos buscando, es que eventualmente puede que salga favorable a nosotros o puede salir desfavorable para nosotros.
Entonces, esta voluntad de las partes, en donde ellos son completamente conscientes de que tienen tanto posibilidades de ganar como de perder, genera que estén en paridad y estén en igualdad de condiciones, claramente. Y también llevándolo al segundo escenario, porque esa es la primera manifestación de voluntad. Y la segunda manifestación de voluntad es que, independientemente de este incentivo económico, no solo le están dando un incentivo económico, sino además les están ofreciendo un trabajo fijo, les está ofreciendo su trabajo anterior, donde trabajaba con CEF, como también debemos tomar en cuenta que en ningún momento hubo un cuestionamiento a las labores o funciones que estuvo habiendo realizado CEF con respecto a ellos. Tendrían que ellos demostrarnos en todo caso que hemos generado hacia ellos un estado de necesidad tal que de esa manera podríamos aducir que existe una intimidación, pero nosotros en ningún momento hemos generado un estado de necesidad. En realidad lo que hemos presentado son suficientes opciones e incentivos para que esta persona pueda tomar una decisión en donde él se pueda ver sumamente favorable. A ver, tienes dos opciones: o te vas con incentivos o te quedas y te despido por cumplimiento de la condición resolutoria. Esa es una extinción libre para ustedes. La pregunta es, ¿por quiénes fueron suscritos el cumplimiento, o sea, estas adendas, ¿okay?, en varias ocasiones, y el primer contrato, donde existe la condición resolutoria? Por los trabajadores. Este escenario que puede ser desfavorable porque... Ese argumento es muy débil porque el trabajador firma constantemente situaciones, acepta que no le conviene. Pero la intimidación, entiendo. Si no, no existiría el principio de renunciabilidad. Pero la intimidación supone que de nuestra parte, al margen de si es lamentable o no es lamentable la posición del trabajador, se haya generado esta situación. Y nosotros no hemos generado esta situación. La situación se ha generado porque se emite una ley, porque se prohíbe y porque nosotros en nuestro legítimo derecho impugnamos la norma. Por lo tanto, consideramos que sí, puede ser y podríamos aceptar que hay una situación perjudicial y lamentable frente a lo que dice el TC y frente a que el trabajador ahora solamente tiene dos opciones. Pero eso no parte de la voluntad de perjudicar o de intimidar de la empresa a los trabajadores. Esto parte de una sentencia del TC que emite sus efectos y que los irradia aquí en el caso concreto. Yo tengo una pregunta, dos preguntas. ¿Las causales de terminación de la relación laboral previstas en nuestra legislación son taxativas o no? Yo considero que... ¿O yo puedo ir abriendo cláusulas con resolutorias o lo que fuese que me permitan agregar causales de extinción? Por supuesto que no, es que en realidad no es tanto que están enunciando. Lo que estamos diciendo en este caso es, si se permiten... Pregunto yo, ¿las causales de extinción son taxativas o no? Son taxativas, eso es en primer término, pero la taxatividad de estas, ¿no? Se supone o se refiere al punto C. Dice, la terminación de la obra o servicio, el cumplimiento de la condición resolutoria. Ahí está la taxatividad, en resolutoria. Pero en ningún momento en la norma dice resolutoria indeterminada, resolutoria sujeto a modalidad. Que se puede inferir quizás, haciendo una interpretación de la norma que me parece injusta e inadecuada, no es lo mismo a que nosotros estemos tratando de agregar una causal más dentro del artículo 16. Nosotros estamos leyendo de forma clara que el artículo 16, literal C, dice cumplimiento de condición resolutoria. Sí, buenas tardes, el jurado, buenas tardes, la contraparte también. Bueno, en primer lugar, respecto de la primera pretensión, buscando dar un orden y también respuesta a los argumentos de la contraparte, respecto a la intimidación, tenemos que decir que la intimidación no siempre se va a manifestar de manera totalmente clara o expresa. Puede ser una intimidación indirecta o implícita. En este caso, el poder empresarial de la empresa PAC hizo que nuestros representados tengan que firmar esta adenda que contiene esta condición resolutoria porque no les quedaba más opción. O firmaban la adenda con esta condición y eran contratados por PAC bajo esta condición resolutoria, o se quedaban sin trabajo, dado que ellos eran trabajadores antes de la tercerizadora y ahora no podía hacer esta actividad tercerizada, por las razones que ya se explicaron por el Decreto Supremo 007/2011 MTC. Eso por un lado. Luego, respecto del cese nulo, que nosotros pedimos la nulidad de estos ceses por no aceptar los mutuos disensos, debemos tomar en cuenta que la empresa, aquí, al no aceptar, a la gente que no aceptó los mutuos disensos, les aplicó la condición resolutoria. Ahora,
Como se ha venido conversando, esta condición resolutoria resulta totalmente inválida, porque si interpretamos el artículo 16 de la LPCL, el literal C, se menciona: son causas de extinción del contrato de trabajo, la terminación del contrato, de la obra o servicio, el cumplimiento de los contratos, de la condición resolutoria y el vencimiento del plazo de los contratos legalmente celebrados bajo modalidad. Entonces, aquí, si se da una interpretación conjunta, estamos ante terminaciones de los contratos sujetos a modalidad. Obra y servicio, modalidad. Condición resolutoria, por ejemplo, suplencia. Vencimiento del plazo de los contratos legalmente celebrados bajo modalidad. Ahí se está mencionando, en todo caso, contratos bajo o sujetos a modalidad. Entonces, darle una interpretación extensiva a estas terminaciones, a los contratos... déjame terminar la idea, por favor, y te doy. Interpretar esto también para los contratos indeterminados o indefinidos es totalmente inválido. No podemos hacer una extensión de las causales de extinción así. Sí. Señorita, usando su misma argumentación, el artículo 16, en todos sus literales, regula ambos tipos de contratación, o sea, a plazo indeterminado, a plazo fijo, o me está planteando que solamente regula a plazo fijo. Todas las causales que sean solo a plazo fijo, no. Estamos hablando específicamente del literal C, y por la lógica y por la ratio de la norma, porque estamos hablando de terminación de la obra, la terminación de la obra o servicio, el cumplimiento de la condición resolutoria que se aplica, como sabemos, a los contratos de suplencia, por ejemplo, y el vencimiento del plazo de los contratos legalmente celebrados bajo modalidad. Si interpretamos solo, yo estoy hablando del literal C únicamente. El literal C, interpretado en conjunto, tiene una razonabilidad, y esta razonabilidad es que sea aplicada a los contratos sujetos a modalidad. Asimismo, es inválido aplicar esta condición resolutoria, dado que el principio de causalidad conlleva a que se contrate actividades permanentes con contratos indeterminados y actividades sujetas a modalidad, o más bien, actividades temporales con contratos sujetos a modalidad. Y cito, me permito citar al doctor M. Arce, diciendo que el principio de causalidad opera como límite a la eventual arbitrariedad del empresario. Solo en respeto de este principio, el uso de la contratación temporal en cada caso concreto podrá ser justificada. Es decir, cuando la necesidad y la causa que la sustenta tenga una duración determinada en el tiempo que sea suficiente para determinar la temporalidad de la misma. En suma, el respeto a la estabilidad laboral como regla general exige que el empleador pueda utilizar la contratación temporal solo para casos de que la naturaleza temporal de la labor así lo determine. En este caso concreto, estamos ante una actividad totalmente permanente. La seguridad de las zonas rígidas del aeropuerto se tiene que brindar en absolutamente todo el tiempo que se preste este servicio. No estamos ante una actividad que va a durar 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 año. Es permanente durante el tiempo que el aeropuerto o PAC preste sus servicios. Así que decir que está justificado el contrato de servicio específico en este caso es totalmente inválido. Se ha debido contratar desde el principio por un contrato indeterminado. Luego, respecto de la hostilidad, aquí se menciona que no ha habido intención del empleador de vulnerar los derechos o de afectar de alguna manera a los trabajadores. No obstante, no se está teniendo en cuenta el contexto en conjunto como se han dado los hechos. ¿Por qué? Porque no solo ha sido un traslado del lugar, también ha sido que este traslado ha implicado un cambio de funciones, ha implicado comenzar con tareas que de las cuales no teníamos conocimiento no tenían conocimiento los trabajadores que venimos representando, y si se analiza, al no darles capacitación para realizar esas funciones en el nuevo lugar de trabajo, hay una afectación porque impide que se realicen de manera adecuada y puede llevar luego a un despido por capacidad, dado que no están cumpliendo sus funciones como deberían ser. Luego, recalcando que esta actividad que se presta es permanente. Luego, mencionaron también la contraparte que solo en el caso de la sentencia favorable del TC, que no se ha tenido en cuenta el otro supuesto. Yo les pregunto, ¿el trabajador debe tener o debe asumir los riesgos de esto? O sea, ¿por qué supeditar al trabajador a un contrato específico con una condición resolutoria en el caso que no sea favorable la sentencia del TC? A mí no me quedó muy claro, la verdad. Otro punto es cómo se decidió o qué criterios objetivos se utilizaron, y razonables también, para seleccionar solo a 5 trabajadores de los que no habían aceptado el mutuo disenso, que conserven su trabajo o que se queden trabajando para la empresa. Los otros 15, ¿por qué fueron
despedidos? ¿Por qué se aplicó la cláusula ahí? No se ha explicado, no se ha dicho y nos parece muy sospechoso, la verdad, de parte del empleador. Y respecto de la capacitación, que mencionan que han pasado 5 días y que no ha habido ninguna intención, ninguna mala fe, etcétera, 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 recalco, una capacitación debería ser previa y nos mantenemos firmes en eso, dado que si es que no hay una capacitación previa para entrar a un nuevo puesto de trabajo, ¿cómo va a desempeñarse bien el trabajador? ¿Cómo va a hacer sus funciones de manera correcta? Esta no capacitación llevaría en un futuro a que pueda ser despedido por no realizar bien sus funciones. Por lo tanto, nosotros estamos en desacuerdo y consideramos totalmente inválidos todos los argumentos de la contraparte. Gracias. Una pregunta solamente. En el supuesto de que la condición resolutoria solo pudiera introducirse en un vínculo de duración determinada, que es la tesis de ustedes. En un caso como este, en el que parece razonable que haya una condición resolutoria, porque una norma que está cuestionada y que al final termina siendo invalidada, obliga a la contratación directa, impide la tercerización. ¿Qué hace la empresa si gana el proceso? ¿Qué alternativa tendría? Imagínense que la empresa tiene una victoria en el proceso de amparo, ¿no? Y ya tiene a los trabajadores en planilla, porque un decreto supremo que ha sido inaplicado para el caso, no es ni siquiera una acción popular, es un decreto supremo inaplicado para el caso, le prohibía tercerizar y ya los tiene en la planilla. ¿Y qué hace? ¿Que los despide? ¿Cómo los despide? ¿Qué tendría que decir que esos contratos, que esa incorporación a planilla nunca valió? Lo que pasa es que hay un dato también en el caso que señala que en el 2010 PAC empezó a tercerizar esta actividad, por lo que entendemos que antes del 2010 PAC directamente contrataba a esos trabajadores. Por lo tanto, si en el caso que menciona de que ya estaban en planilla, bueno, PAC debería asumir a los trabajadores nuevamente. O sea, si ya lo ha hecho antes y... Pero, Marisol, eso significaría que estando extinto el decreto supremo que impide tercerizar, es decir, esa sería la única empresa que ya no podría tercerizar, porque la nulidad del decreto o la inaplicación al caso mejor ya no tendría ningún efecto para PAC. Ha cuestionado que el decreto viola la libertad de empresa y la libertad de contratar. Ha ganado, efectivamente. Por tanto, debería estar libre ahora de deshacerse de esos trabajadores y de contratar a través de una tercerización, y no puede. Entonces esa es la victoria pírrica, pero extrema. ¿Para qué ganó? ¿Para qué presentó la demanda? ¿Para qué ganó el proceso si no puede? Es que en ese caso creo que solamente debemos circunscribir a una sola situación, y esa es la que estamos sosteniendo, ¿no? Que es que solamente se podría pactar la condición resolutoria cuando tenemos contratos a plazo determinado. Es decir, que como bien aparece en el caso, el proceso de amparo permite contratar por la condición resolutoria, pero permite contratar siempre y cuando se siga válidamente y se contrate válidamente por medio de uno de los 9 contratos establecidos en la norma. Por eso mi pregunta es, y en un caso en el que quizá no está previsto legalmente, pero que resulta razonable que una empresa contrate de manera indefinida con cláusula de condición resolutoria, como en este caso no sabe cuándo sale la sentencia ni en qué sentido sale. Bueno, ¿qué hace? No. Alejándonos del caso en concreto, considero que si existe un motivo, una circunstancia excepcionalísima en todo caso, de igual forma los trabajadores no pueden asumir por completo el riesgo de esa contratación, porque los trabajadores no cuentan con más que su mano de obra, que su fuerza de trabajo. En cambio, el empleador, como bien lo he expresado acá, puede dar incentivos económicos o puede dar incluso
indemnizaciones por esos ceses. O sea, si están en una contratación indeterminada, sabemos que se puede cesar a un trabajador. Se puede hacer un trabajador por mutuo disenso, por ejemplo, que es una forma de cese que se puede dar en una contratación indeterminada, siempre que se le dé un incentivo económico. Estimados miembros del tribunal, muy buenos días. Contraparte, muy buenos días, estimado público. Un espejismo es aquella realidad que aparentemente parece ser cierta, pero luego nos damos cuenta que realmente no lo es. Y lo que nos ha presentado la contraparte es un espejismo, y nosotros vamos a demostrar en los hechos por qué realmente esta realidad no es lo que nos ha presentado la contraparte. Y vamos a ir punto por punto. El primer punto es, nos están acusando de una interpretación, porque ellos estaban buscando la ratio de la norma del artículo 16 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y nos hablan de una interpretación en conjunto, una interpretación conjunta de la misma norma. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿esa interpretación conjunta tiene que darse con toda la norma, con todo el artículo que regula específicamente todas las causas de extinción, sea a plazo indeterminado o a plazo determinado, y solo en los supuestos específicos, en donde habla, por poner un ejemplo en el inicio, la terminación de la obra o servicio específico, y la última que nos dice el vencimiento del plazo de los contratos legalmente celebrados bajo modalidad? Es decir, tiene el supuesto 1, que habla acorde a obra específica, tiene el supuesto 3 del inciso C, que habla sobre contratos sujetos a modalidad, pero en ningún momento se puede inferir de que la condición de cláusula resolutoria solo puede estar pactado a modalidad, porque tendría que interpretarse en todo caso acorde a todo el artículo, no solo acorde al inciso, si es que queremos dar en todo caso una interpretación conjunto sistemática como viene a plantearlo la contraparte, y nos parece un argumento sumamente débil bajo esa lógica. Si la condición resolutoria fuera válida para todos los supuestos, es decir, vínculo de duración indefinida y vínculo de duración determinada, ¿no debería estar en un inciso independiente? Como está la jubilación, como está la muerte, como está el despido, que vale para todo. Bueno, el hecho que el legislador en este caso concreto haya podido haber cometido un error, se puede corregir, es perfectible, pero entendiendo en el caso concreto, hoy no se da así. Se puede cambiar, por supuesto, las normas se pueden mejorar, no obstante, en este caso concreto no se da. Pero bueno, como bien indicó la misma sentencia de la misma Casación 4936-2014, que más allá de un intento de la contraparte de tratar de cuestionarla, lo que nosotros vamos a hablar son sobre la calidad argumentativa que nos presenta esta casación, independientemente del cuestionamiento que está tratando de alegar la contraparte. Entonces, vamos a citar lo que dice Palomeque, López y Álvarez de la Rosa, que nos dice: para detectar la presencia de una condición resolutoria, ha de verificarse en primer lugar la existencia de dos notas siempre características de toda condición. 1, la voluntariedad, y 2, la incertidumbre. Y luego buscar características específicas de la condición resolutoria. El acontecimiento incierto y voluntariamente prefijado que cuando acaezca suponga la extinción del contrato que hasta este momento ha desplegado todos sus efectos. Partiendo de esta premisa entenderemos una cosa muy sencilla. La primera, de que existe una voluntariedad de las partes, por supuesto que existe una voluntariedad de las partes, y lo vamos a explicar bajo esta lógica muy sencilla. Si es que este contrato, porque ellos nos están diciendo que el contrato se ha desnaturalizado y que este contrato en realidad es a plazo indeterminado, bajo esa lógica que ellos mismos nos están presentando, estos trabajadores son completamente conscientes de que no pueden ser cesados sin una causa justa para poder ser cesados, despedidos. En otras palabras, existe una estabilidad laboral. Pero en el caso concreto, entendiendo que realmente este decreto supremo sí es inconstitucional y entendiendo que este supuesto excepcional, en el caso sui generis que estamos entendiendo, no está respondiendo claramente a una necesidad del empresario de realmente demostrar una mala fe, de querer causarle un perjuicio al mismo trabajador, entonces se pacta esta cláusula resolutoria, en donde puede que gane, puede que pierda. Ahí está el hecho incierto, del cual no está en manos claramente de la empresa PAC la sentencia que pueda dar el Tribunal Constitucional. Ese es bajo primer término. Bajo un segundo término, debemos tomar en cuenta que nos hablan sobre un claro y obvio poder de la empresa, pero realmente de qué tipo, termino mi punto y le cedo la palabra con mucho gusto. Nos habla de un obvio y claro poder de la empresa. Por favor, eso es simplemente una expresión muy bonita y bastante victimizatoria, pero en todas las empresas tienen un jus variandi, todas las empresas pueden realizar. De ahí a que este obvio y claro poder de la empresa, el cual nos lo están satanizando por completo, ellos deberían habernos mostrado o demostrarnos esa mala fe, que realmente en ningún momento le han demostrado. Lo único que la buena fe se presume, la mala fe se alega, y lo que ha hecho la contraparte en ningún momento es
alegar esta mala fe. Nunca la ha podido demostrar hasta ese momento acorde a la argumentación que estamos planteando. Pero bueno, Samuel, toma el punto. Una pregunta sencilla. El contrato por servicio específico está regulado expresamente en el artículo 63 de la LPCL, y el contrato determinado y nominado, así se le llama, está regulado en el artículo 82. Ahora, PAC lo que hizo es primero contratar bajo una modalidad determinada y luego cambiar esa modalidad a otra modalidad innominada. Ahora mi pregunta es, si PAC tenía esa convicción de que la norma era inconstitucional y que sí debía tercerizar el servicio, ¿por qué no contrató desde un inicio, bajo la condición resolutoria, al amparo del artículo 82? Que, como ustedes bien dicen, los ampara, perfecto, pero ¿por qué desnaturalizar de esta manera un contrato por servicio específico, que es una regulación totalmente distinta al artículo 82? Por favor, gracias. Sí, te agradezco la pregunta, porque anteriormente a esto no existía dicha normativa, realmente no existía esta norma. ¿Y por qué ha existido esta norma? Es que inicialmente se hizo esta contratación de servicio específico y esa es la causa, porque no existía dicha norma. Solo hay un punto, gracias. El decreto supremo, anteriormente no existía dicho decreto supremo, razón por la cual esta es la causa que anteriormente no estaba explicada, ¿no? Por eso es que estamos yéndonos en un amparo eventual que se está viendo desde ese momento. Pero bueno, siguiendo. Nos alegan constantemente un ánimo de perjudicar, pero hasta este momento realmente nosotros no entendemos qué ánimo de perjudicar pueden estar alegando si realmente el contexto y la coyuntura en la cual se dieron los hechos realmente siempre fue: había una empresa tercerizadora que brindaba el servicio de seguridad, ese era el status quo inicial, el cual se cambió de un momento a otro por un decreto supremo que era injustificado, razón por la cual nos dieron fundada la pretensión en amparo. Pero en realidad se cambia este status quo y ante el contexto generado es que nosotros generamos dicho contrato. Nos dan la razón y nosotros, y ahí va el segundo punto con respecto al mutuo disenso que tanto nos vienen a causar o nos vienen a satanizar. Pero ¿de qué mutuo disenso con intimidación nos viene a hablar la contraparte? Nosotros le dijimos, tienes dos opciones, ¿no? Tú firmaste una cláusula resolutoria, libre y voluntaria, sabías que podíamos ganar, sabías que podíamos perder. Si hubiéramos perdido, tendrías un contrato a plazo indeterminado, el cual hoy lo podrías tener y podrías solo ser despedido o cesado bajo una causa justa, obviamente, la cual dependerá de tu libre funcionamiento, como también pudo haber sido en CEF. Ese es en primer lugar. Entonces, bajo esa lógica, ellos tienen, por un lado, la posibilidad de regresar a su antiguo centro de trabajo, en donde van a tener el mismo contrato, las mismas condiciones y encima van a tener este incentivo económico. En otras palabras, esta persona no se va a ver perjudicada, no es que esta persona simplemente va a salir, no es que esta persona va a quedarse en la calle y solo va a tener este incentivo económico, sino esta persona va a estar en una posición en la cual va a seguir teniendo trabajo bajo las mismas condiciones que el mismo caso dice, las mismas condiciones que anteriormente tenían, porque tampoco es que exista, 3 minutos, porque tampoco es que se haya quejado o se haya manifestado una queja de los trabajadores hacia CEF, sino todo lo contrario. CEF les pagaba sus sueldos, les pagaba sus horas, cumplía las mismas horas. En otras palabras, esta persona va a salir del centro de PAC con el mismo contrato que tenía anteriormente, ganando el mismo sueldo y todavía teniendo un incentivo económico. ¿De qué tipo de intimidación nos están hablando? Ellos tendrían que habernos demostrado que nosotros armamos todo un aparato en el cual generamos este estado de necesidad, pero ¿qué estado de necesidad estamos generando? Al contrario, les estamos generando un escenario más favorable, razón por la cual se ve la clara manifestación de voluntad. Porque bien indica el doctor Arce, citando el mismo autor que citó la contraparte, ¿no? Para que exista realmente un vicio de la manifestación de voluntad, tendría que existir no debería existir un consentimiento libre. Pero si es que yo, trabajador, tengo la opción de seguir trabajando bajo las mismas condiciones, con el mismo sueldo, no me quejé de mi antiguo centro de trabajo, y además voy a tener un incentivo económico, ¿de qué tipo de intimidación nos están hablando? No es tampoco el hecho que yo te ponga contra la espada a la pared. Tú firmaste esta cláusula resolutoria y yo, en ánimo de querer ayudarte, pues agarré y te ofrezco esta opción. En segundo lugar, yéndonos al tema del hostigamiento. Si nosotros leemos expresamente lo que dice el artículo 30, despido indirecto hostilidad, ninguna de las causales, literalmente hablando, del artículo 30, habla sobre el caso que nos ha presentado la contraparte, y excepcionalmente podría alegar el caso de la movilidad, pero vamos, tendría que, como bien dijo mi compañero en un inicio, una ponderación. Tampoco es que lo estoy mandando desde el Callao
hasta, no lo sé, hasta Ica. Tampoco es que lo estoy mandando desde el Callao hasta Arequipa. Lo estoy mandando en la misma ciudad, en un mismo distrito, en donde todos los que estamos acá, por poner un ejemplo, en el caso de la Católica, yo puedo vivir en Surco, puedo vivir no sé, en San Miguel, puedo vivir en cualquier lado, y mi centro de trabajo, como es una ciudad grande, siempre va a poder ser visto en donde existe un transporte que puede tomarme 1 hora, pero tampoco es que me esté tomando el transporte 4 horas, 5 horas, razón por la cual voy a dejar de ver a mi familia, y además ellos tendrían que haber probado de nuevo que quisimos realmente causarles un perjuicio. ¿Qué perjuicio les hemos causado? Cualquier trabajador de Lima es completamente consciente que hay tráfico y que eventualmente puede existir un escenario en donde me pueda tomar 45 minutos, 1 hora. Pero, ¿qué perjuicio puede haber en ese escenario, estimados jueces? No lo existe. Entonces, lo alegado por la contraparte con respecto a dicha hostilidad grave que debería haberse dado, uno, sería demostrar que estos trabajadores van a tener por este movimiento un perjuicio de, no sé, de no ver a mi familia 5 horas por la movilidad que va a darse. Y en realidad no se va a dar. Exageradamente 1 hora se podría presentar. Y en el segundo supuesto, taxativamente hablando, ¿no?, para que se dé dicha hostilidad, tendría que estar subsumida en alguno de los supuestos de hecho, los cuales tampoco existen. En segundo lugar, ¿ya terminó mi tiempo? A 15 segundos. Ya, para concluir. Nosotros consideramos que ninguna de las pretensiones alegadas por la contraparte deben ser fundadas, entendiendo que al final no ha existido un perjuicio manifiesto y no existió una mala fe la cual han tratado de supuestamente alegar, pero hasta este momento no lo han probado. Por todo lo dicho, estimados jueces, muchas gracias por su tiempo. Solo te faltó decir que Miraflores era más bonito que el Callao. Que por tanto el cambio era para mejor. Ustedes han señalado que no importa, no tiene trascendencia si el contrato es indeterminado, temporal, a efectos de aplicar la cláusula resolutoria, ¿no? Incluso ya el profesor Neves y también el otro grupo ha adelantado que había una mutación del contrato, ha pasado de específico al innominado. Sigue manteniendo que el contrato específico y innominado son válidos, para lo que he escuchado, hasta donde he escuchado, ¿no es cierto? ¿Sigue manteniendo esa posición? Se refiere a la contratación por servicio específico. Y luego a que pasa a ser innominado. Exacto. ¿Siguen manteniendo ustedes hasta el momento, hasta donde entiendo, siguen manteniendo que es una contratación válida? Nosotros consideramos que sí, pero en el supuesto de que la judicatura considere que no, igual consideramos que el plazo indeterminado podría tener una cláusula resolutoria. Entonces, posibilitan que exista la posibilidad que esté desnaturalizado el vínculo, ¿sí? Dan esa opción. No lo compartimos, pero es lo que la judicatura tiene que decidir. Si el contrato se ha desnaturalizado, las prórrogas del contrato posteriores o la mutación, que es el artículo 82, ¿sería válida? Si el contrato se ha desnaturalizado y no es de servicio específico, como parece ser consenso de todos, en realidad salvo ustedes, por lo que entiendo, la pregunta es, ¿la mutación del contrato del 82 sería válida? ¿A qué se refiere con la mutación? Con que se desnaturalice. Porque luego de presentar la demanda, BAC suscribió una adenda diciendo, reflejando la cláusula resolutoria y además cambiando la modalidad de contratación. ¿Sería válido esto cuando el contrato primigenio se ha desnaturalizado? ¿Las sucesivas adendas y prórrogas serían válidas? A ver, las prórrogas o demás, en todo caso, en este caso no, porque en todo caso hubiera tornado un contrato a plazo indeterminado, lo cual termina de reflejar hasta cierto punto la posición que tenía por un lado la empresa y por otro lado el trabajador de poder estar en igualdad de condiciones para poder obviamente celebrar ese contrato. Los trabajadores, entendiendo esta misma lógica, son conscientes que no se iban a ver completamente perjudicados, sino se verían afectados por... La posición es que es posible pactar una cláusula resolutoria en un contrato sea indeterminado o sea un contrato a plazo. Independientemente que sea excepcional, ¿no? Como... Perfecto, ¿no? Pero si pacté un contrato a plazo que está desnaturalizado, ¿las subsiguientes prórrogas o modificaciones tienen validez? ¿Tienen validez? Sí entiendo su pregunta y nosotros consideramos que tienen validez en la cláusula resolutoria, pero se tendría que obviamente adecuar a que el contrato sea a plazo indeterminado, ¿no? Pero nosotros defendemos que no es así, que ni siquiera existe la posibilidad de que se pueda declarar el contrato
a plazo indeterminado por lo argumentado por nuestra parte. O sea, hemos presentado un supuesto negado si se da con una argumentación. De acuerdo. Y en el caso de los demandantes, ¿ustedes consideran que es posible la existencia de un servicio de vigilancia tanto tercerizado o tanto a través de intermediación laboral? Eso no me queda. Yo entiendo que para el caso de ustedes sí, pero para el caso de ustedes no entendí bien ese punto. Porque en el caso es una tercerización, ¿no es cierto? ¿Sería posible que el servicio de vigilancia pueda ser ofrecido bajo la ley de intermediación laboral también y a su vez también bajo la ley de tercerización? O sea, ¿se admite esa simultaneidad? Dos regímenes para un mismo servicio, la vigilancia. ¿Es posible eso? Bueno, en principio consideramos que sí es posible. Es que lo que pasa es que aquí también hay como mencionaba, ¿no? Hay una diferencia entre la seguridad en general, por ejemplo, la vigilancia en las puertas de los aeropuertos quizás, que puede ser intermediada bajo la 27.626, pero hay esta actividad de seguridad de las zonas rígidas, quizás también ha sido tercerizada también más que nada por la especialización quizás o por la diferencia que tiene con una seguridad en general, ¿no? Y ahora, no creemos que haya ningún problema para la convivencia de los dos regímenes respecto de la empresa PAC. Entonces, si no haría inconveniente, si no es que yo opto por especialización, pero al principio no había ningún inconveniente, ¿no sería un acto de buena fe de la empresa, para ya que se quiere, no sé, para evitar satanizarla, como dicen la otra parte, que ellos, en lugar de optar por la intermediación laboral, que no está proscrita por la norma, hayan optado por la contratación y vinculación directa? Porque la norma únicamente objeta la posibilidad de tercerizar, no objeta la posibilidad de intermediar. Entonces, no podría verse como un acto, digamos, transparente la contratación directa, vinculación directa, en lugar de haber optado por la intermediación que no está expresamente excluida. Lo que pasa es que, o sea, por lo que se desprende del caso también, antes ya esos trabajadores eran contratados directamente por la empresa PAC. Entonces, en principio no habría ningún problema. ¿No sería incluso eso una evidencia de que no se quiere perjudicar a los trabajadores? Yo los tenía en mi planilla, luego los desplacé a una empresa de tercerización y luego, al haberse inconveniente, teniendo la posibilidad de mantenerlos en un tercero, a través de una figura distinta de intermediación, decido mantenerlos directamente. Pregunto, o hay algo que ahí creen ustedes que podría objetarse. No, en verdad, no consideramos que haya algo que se pueda objetar, la verdad. Muy bien, entonces damos por concluida la audiencia. A cuestionar el comienzo felicitándolos. Creo que al ser la final todavía ha sido más difícil la decisión del jurado. Vamos a proceder como en la vez anterior a leer los 4 rubros y la evaluación que se ha puesto. Y de ello resultará pues el equipo que ha quedado ganador de esta primera contienda. En el primer rubro, en donde se evalúa el uso de doctrina y jurisprudencia, el grupo del sindicato ha sido evaluado en 3 puntos y el grupo de la empresa en 4. En lo que se refiere, creo que ha sido más o menos obvio el hecho de utilización mayor de ambas cosas por el grupo de empresa. Lo que se refiere a análisis del caso, identificación de los puntos controvertidos, ambos grupos han sido calificados con 4 puntos. En lo que se refiere a el uso de esquemas argumentativos y el buen desarrollo de las premisas, nexo causal y conclusión, el grupo de la empresa ha obtenido 4 puntos y el grupo del sindicato 3 puntos. Y finalmente, en destrezas, ambos han obtenido el puntaje de 4 puntos. Por lo tanto, el grupo que ha representado a la empresa ha obtenido 16 y el grupo que ha representado al sindicato 14. Es el grupo ganador de esta contienda.
ustedes, a las Leves y a mí. Oye, pero has leído. Por ustedes que dejé dormir. Ya pues. Cuidado. Claro. Congratulations. Amiga bella. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones también. Gracias. Literalmente por ustedes dejé dormir porque me va a decir tengo que ganar esta porque si Bueno, felicitaciones a los dos. Sí. Felicitaciones también. me la he hecho difícil. Todos son ganadores. Adelante, por favor, adelante. Completemos. Adelante de Leves.